Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Spire Culé, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Vamos a seguir hablando de Gundogan, que creo que le ha metido un palo a Xavi, pero no tiene razón. Y no tiene razón porque lo voy a explicar. No tiene razón porque Gundogan es futbolista, es un gran futbolista, cree que sabe mucho de cómo asignar porcentajes de peso de un factor a una situación multifactorial y no tiene ni puta idea el pobre. Entonces, aquí se alinearía con el señor Mr. Seitan, que decía que el entrenador es el 90% del éxito o fracaso de un equipo de fútbol, pero cuando ha sido Xavi resulta que no, que el entrenador no tiene nada que ver, o que lo está haciendo de puta madre. Porque si el 90% es un entrenador, el fracaso de este año es culpa de Xavi 100%. Bueno, 90%. Pero esto está mal, Mirad, os voy a decir lo que ha dicho Gundogan, porque no tiene razón en lo que dice, pero podría ser un palo para Xavi. Entre que ha dicho antes lo de no reconocer los errores, que podría ir por Araujo, pero también podría ir por Xavi, porque si miramos las ruedas de prensa de Xavi Hernández, reconocer un error no ha sido su gran virtud. Lo que siempre ha reconocido desde su punto de vista es que hemos merecido ganar, pero el destino, el césped, el sol, el árbitro y las estrellas se han puesto en nuestro camino. Pero por lo demás, hemos merecido ganar siempre, en todos los partidos, incluso los partidos que nos han metido 4-2. No, hemos merecido ganar. No, si hemos jugado súper bien. Claro, dices, tío, así no hay forma de que. Claro, así. Con razón veíamos siempre la misma mierda. Claro, porque si tú te ibas... Y yo pensaba que era inicialmente... Claro, crees que es cuento. Inicialmente crees que Xavi estaba de cuento, de relato. De bueno, para que la gente no se desmotive, les voy a contar una película diferente a ver si cuela. El problema es que cuando ves que te la cuenta una y otra vez y no mejora el equipo, dices, no, esto significa que te está diciendo realmente lo que piensa. Te está siendo honesto. Él piensa que lo han hecho bien, porque si tú piensas... Si tú eres realmente autocrítico, haces la autocrítica, de cara al público dices que no, está todo bien, hemos jugado de puta madre, pero dentro haces autocrítica, hubiésemos visto cambio y mejoría en el Barça. Más allá de la mejoría en la estacionalidad en los meses de febrero, marzo y cachito de abril. Que, por cierto, una estacionalidad que ya se intuyó desde este canal. Yo ya lo advertí con bastante tiempo de antelación, ya os dije... Tranquilos que el Barça, creo que en diciembre fue la primera vez que lo dije, tranquilos que en febrero o marzo nos irá bien. Habría que llegar vivos a febrero, marzo y cachito de abril, porque si llegamos vivos a esa etapa, podemos hacer algo. Pero como lleguemos un poco descolgados, no nos va a dar tiempo a recuperar. Bueno, pues al final, lo dicho, no nos dio tiempo a recuperar, porque perdimos el partido del Villarreal, perdimos contra el Girona, empatamos contra el Rayo, empatamos contra el Granada. Bueno, claro, te dejas 2 puntos antes de que venga el periodo bueno, partidos, algunos de ellos teóricamente muy fáciles, y luego quieres competir, claro. No, luego es que si hubiésemos ganado al Madrid y a la Girona, ya claro, si mi abuela hubiese tenido ruedas, así era una bicicleta. Bueno, dice Gundogan. Dice, por otra parte, en la misma entrevista publicada el sábado, Gundogan también dejó una respuesta interesante al ser preguntado por el porcentaje de culpa que tiene un entrenador en el éxito de su equipo. Y dice, entre un 70 y un 80%, él cree que es el impacto, repito, esto lo voy a desmontar rápidamente. Dice, los entrenadores crean el modelo completo que sigue su equipo. Un entrenador realmente bueno puede hacer que un equipo sobresalga y hacer que un jugador sea más grande de lo que ya es. Fíjate que ahí es donde él se equivoca, ¿eh? O sea, en su frase ya él mismo se autocontradice. Porque dice, un buen entrenador realmente puede hacer que un jugador sea más grande de lo que ya es. Un entrenador no puede hacer que un jugador sea grande, sino que puede hacerlo más de lo que ya es. Esto significaría que le da un valor, lo que se llama agregado. El entrenador te da un valor agregado. Tú ya eres grande, viene el entrenador y te hace más grande. Por lo tanto, ya de partida, ese agregado ya se intuye que es inferior a ese 70-80%, porque si no sería... Supongamos que hay una escala de un jugador que es un 0%, de categoría, es un 0%, viene un entrenador, no le puede hacer subir hasta el 70% o el 80%. No puede. Ahora, un jugador que es un 70 o un 80% de categoría, pongamos que la categoría está medida en porcentaje, tienes una categoría del 5%, ¿vale? Vamos a medirlo así para que se entienda la argumentación. O una categoría del 1 al 10. Tienes una categoría de 2. Bueno, es una categoría que de entre el puntuaje es solo un 20% del máximo. ¿Vale? Entonces, dices, ¿puede un entrenador hacer que un tío que es un 20%, que es un 2, convertirlo en un 8? No puede. No existe. A mí me puedes coger y ponerme a entrenar a pádel y yo no me voy a convertir en jugador profesional. No voy a dar el nivel nunca. Me va a costar muchísimo porque no tengo una serie de condiciones y de cosas en mi cuerpo y en mi talento que me lleve, y tampoco he empezado tan chico como para interiorizarlo y ser tan bueno. Porque si fuera así,
joder, todos los niños de la Masía llegarían al primer equipo. Si los entrenadores fueran tan cruciales, tu misión sería tener entrenadores que son capaces de aportarle al jugador un 8, porque a poco que el niño tenga un 1 o un 2, ya se convierte en un jugador de 10, ya se convierte en un Messi. Pero esto un entrenador no lo puede hacer. El propio Gundogan se torpedea el porcentaje. Lo que pasa es que, repito, es futbolista. Hablar de este tipo de cosas sin tener conocimiento de causa, de cómo se genera un cálculo de impacto de ciertas variables en una ecuación multifactorial, evidentemente vas a pifiar. Y aquí Gundogan pifia. Entonces dice, el Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, convirtió a Grimaldo en un jugador de primer nivel. Nadie se fijaba en él antes de esta temporada. Y esto es falso. Grimaldo ya entró en el escaparate con el Benfica. De hecho, en este canal y en otros ya se dijo que igual Grimaldo sería un muy buen fichaje para el Barça. Es más, también se acusó al Barça de cómo es posible dejar escapar a jugadores como Grimaldo ya cuando estaba en el Benfica, no en el Bayer Leverkusen. Esto es falso, lo que está diciendo también Gundogan. O sea, está utilizando argumentaciones que realmente no tienen concordancia ni siquiera con su propio dato, ¿no? Él da un dato y su explicación no concuerda con el dato. Grimaldo era un jugador que quizá era un jugador de 7. Y quizá con Xabi Alonso se ha convertido en un jugador de 8,5. Nuevamente, el entrenador no ha tenido el mayor impacto en el rendimiento del señor Grimaldo, sino que Xabi Alonso lo que ha tenido le ha dado una ganancia marginal, le ha dado un valor añadido a su categoría. Y esto es efectivamente lo que hace un entrenador. Lo vamos a explicar otra vez porque además hay datos que corroboran que el entrenador no tiene tanto impacto. Lo primero es muy difícil pensar que un entrenador tiene tanto impacto cuando él no juega el partido, ¿vale? Entonces, vamos a empezarlo desde la forma... Os voy a llevar por diferentes rutas para que lo veáis. El que no lo quiera ver, luego no lo verá. El que lo quiera ver, lo verá. Vamos a empezar con una analogía o un estado deportivo simple, unicelular, que sería el tenis individual, ¿vale? ¿Cuánto creéis que impacta el tío de Nadal en el éxito de Nadal? ¿Cuánto creéis? O sea, ¿es el 80% del éxito de Rafa Nadal es el tío o es Rafa Nadal? Y es el tío el que le da ese 20% extra que le acaba de llevar arriba de todo. Pregunto, lo digo porque si Tony Nadal es el responsable de que Rafa Nadal hubiese llegado donde ha llegado, ¿por qué no están todos los jugadores picando a la puerta de Tony Nadal para que sea su entrenador? O el entrenador de Djokovic, o el entrenador de Federer. ¿Por qué no están todos suplicándole y sacrificando la mitad de su fortuna para tenerle como entrenador? Porque te voy a pagar la hostia, porque contigo voy a ganar la rehostia. Estarían todos picando a la puerta de los entrenadores para conseguir sus servicios. ¿Por qué no pasa? Porque el entrenador solo les da un extra, solo les da un espacio, una ganancia marginal. Ir subiendo, ir complicando la cosa, porque es verdad que desde mi punto de vista, cuantos más jugadores entrenas, más impacto tienes. Si tú entrenas solo a un tenista, solo tienes que hacer que el tenista rinda. Pero cuando tienes, por ejemplo, una pareja de pádel, ya son 2, ya no solo tienes que tener en cuenta al jugador, tienes que tener al jugador y el grupo que forman. Entonces ya no tienes que analizar solo lo que falla el jugador o lo que hace, tienes que analizar lo que falla cada jugador independientemente y cómo se relacionan grupalmente y cómo la cagan y aciertan grupalmente. Entonces ya complicas un poco, ya es la variable del entrenador se complica. Entonces su impacto también aumenta. Ahora, de tenis a pádel aumenta muy poquito, pero aumenta un poquito. El entrenador es un poquito más importante en el pádel que en el tenis. Cuando nos vamos a un deporte de 3, peor. Y cuando llegamos a un deporte donde hay 11 jugadores en campo, evidentemente el entrenador tiene que tener más impacto porque aquí está coordinando a 11 tíos. Bueno, si está entrenando a 24, pues más complicado todavía. Siempre que aumentes el número de jugadores, vas a aumentar la complejidad. Por eso, por ejemplo, en la NFL, en el fútbol americano, hay un huevo de entrenadores, el de defensa, el de ataque, el de no sé qué, el tal. Bueno, y hay un cabecilla, pero que cranea las jugadas, pero siempre hay más porque que la coordinación se complica porque son muchos jugadores y son 2 etapas del juego muy diferentes, la de ataque y la de defensa. El fútbol es como más dinámico, no puedes tener un entrenador para cada fase, porque las fases se interrelacionan entre sí de una forma muy potente y complicada que hacen que en el mundo del fútbol, pues esto sea, el fútbol, el soccer, sea más difícil. Pero fijaros, la ciencia de datos también nos explica que esto no puede ser. De hecho, os invito a leer, como siempre os digo, los libros de Soccernomics y de Numbers Game, porque ahí lo explican. Ahí se han hecho estudios y se determina que el entrenador de fútbol tiene un impacto de entre 0%
y 15%. Y dirás, bueno, ¿y cómo lo han hecho? Bueno, es un poco complicado hacer esto y los propios autores de todos los estudios reconocen que encontrar el porcentaje es difícil, el exacto, por cómo está estructurado el fútbol y cómo se estructura la información que puedes incorporar para determinar este porcentaje. Pero ninguno le da más de un 15% porque sí puedes intuir de forma muy rápida y claramente que los 24 jugadores tienen más impacto porque ellos son los que juegan. Punto. Esto ya simplemente el hecho de que Nadal juegue el partido y no Tony, su tío, ya te indica que el mayor impacto lo tiene que ofrecer Nadal. Tanto el éxito como el fracaso. La mayor responsabilidad la tiene Rafa Nadal, independientemente de su entrenador. El entrenador, como digo, le dará un extra o no. Le dará más extra o menos extra, pero es un extra. ¿Pero por qué se sabe esto? No es solo aleatorio. Bueno, se sabe porque en los estudios que también se han hecho sobre el cambio de entrenador a mitad de temporada, se ve un patrón muy claro, y es que la mayoría de las veces los equipos, y cuando digo la mayoría estoy hablando, ahora no recuerdo el número, pero no sé si es el 80% de los cambios de entrenador, lo que provocan es nada. No hay cambio, ni a mejor ni a peor. El equipo mantiene el rumbo que le había imprimido el entrenador que ha fracasado. En raras excepciones, o en algunas, o en ese 20%, el equipo va a peor o el equipo va a mejor. O sea, hay un cachito que tanto puede ir a peor como a mejor. Pero en general, aunque me saquéis y hagáis el ejercicio, algunos de vosotros de siempre, de traerme el caso de, no sé, de Zidane o el caso de Flick mismo, no os acordáis, por ejemplo, todos los cambios de entrenador que hizo el Madrid en una temporada, que hizo 3 o 4, que no funcionó ninguno, que el Madrid sigue en la misma. Entonces, y la cantidad de entrenadores que se cambian a mitad de temporada en muchos equipos, y lo que dice la ciencia de datos es que se exhibe una mejora inicial en los 3, 4, 5 partidos después del cambio de entrenador y luego nada. Si no, preguntarle al Nápoles, que también cambió de entrenador a mitad de temporada. Hay muchos ejemplos de cambios de entrenador, bueno, la mayoría, que indican que aunque cambies de entrenador, no pasa nada. Con lo cual, claro, bajo esa premisa, si tú analizas todos los cambios de entrenador de la Bundesliga de los últimos 30 años, todos los cambios de entrenador en la Premier, en el Calcio, en España, en Portugal, en Francia, y encuentras que la mayoría, la mayoría de largo, no provocan cambio, evidentemente es muy, muy fácil concluir, hostia, qué poco impacta el entrenador, porque solo, en la mayoría de casos, es que no se produce ningún cambio. La tendencia que trae el equipo se mantiene. Ya esto es bastante constitutivo de que no puede tener un impacto del 70 al 80%, como dice Gundogan. Ahora bien, si el entrenador tiene un impacto, el equipo sí que lo nota. Sí que se nota. Sí, caso del Leverkusen. Si el entrenador te aporta un extra, y aquí es donde está el truco. Si el entrenador te aporta, vamos a suponer que esto cuando os hago la suma de somos 11 jugadores, tenemos que sumar como si fuéramos 17. Esto sí es trabajo del entrenador. Esto sí. Si yo somos un equipo de 11 y nuestra suma conjunta suma 15, coño, somos competitivos. Pero si hay uno que suma 18, no somos tan competitivos como ese. Y ahí sí que seguramente sea el entrenador el que tiene la capacidad de hacer que sumemos más. Entonces, el entrenador es como muchas veces os he dicho en el ejemplo de la carrera de los 100 metros. Si tú y yo descalzos corremos los 100 metros yo en 9 segundos y tú en 9 segundos y medio, o yo en 9 segundos y medio y tú en 10, descalzos, evidentemente entendemos que corremos esa distancia por nuestra genética, nuestro entrenamiento, musculatura, disciplina, sueño, alimentación, todas estas pollas, ¿no? Tú lo corres en 10 y yo en 9 y medio. Yo te gano por medio segundo. Ahora de repente nos ponen bambas en los pies. Y tú corres los 100 metros en 9 y yo en 9:30. Entonces dices, las bambas hacen que gane. No. Las bambas te han explicado por qué eres capaz de rebajar solo un cachito de lo que corres tus 100 metros. Te han dado ese extra. Suficiente para ganarme a mí, que mis bambas no son capaces de darme un extra equivalente y por lo tanto pierdo. Pero ¿las bambas explican que tú ganes? No. Las bambas son un componente añadido. Pasa que es muy intuitivo. Es decir, la respuesta seguramente cuando te he dicho, ¿las bambas explican que tú ganes? Y tú dirás, sí, en parte explican que tú ganes. Pero no es el factor fundamental que hace que ganes. Porque yo ya sin las bambas, yo ya corro a 9,5. Cuando me las pongo, corro a 9,3. Y tú sin bambas ya corres los 100 metros en 10. Corres a 9 cuando llevas las bambas. Las bambas te dan el extra que de repente te hacen el cambio entre ganar y perder. Entonces, en un entorno muy competitivo, como es el mundo del fútbol, cualquier extra es bienvenido. Y ahí es donde entra la figura del entrenador. Esto me pasa un poco con muchos de vosotros con el tema del físico. Que yo os digo la frase de
Y es una trampa en la que caéis muchísimos. Que os digo, el físico no es lo más importante. Y ya vais por ahí diciendo, el Spider dice que el físico no es importante. Y dices, vale, genial. Y encima lo dicen sacando pecho. El problema no es que lo digas. El problema es que estés orgulloso de haberme pillado. Y no te das cuenta de que cada vez que lo repites caes en una troleada que te he metido que es flipante. Aquí es lo mismo. Es que el Spider dice que el entrenador no es importante. No, es muy importante. Porque estamos en un entorno ultra competitivo. Pero no es tan importante como el 70 o el 80% como dice Gundogan. Pero sí es lo suficientemente importante porque en un entorno de mucha igualdad, cualquier ventaja diminuta, aunque sea del 1%, puede significar perder o ganar un partido. Entonces, si tienes un entrenador que te da esa pequeña ventaja porque es mejor entrenador que los demás y te da ese extra, entonces, claro, el entrenador se convierte en fundamental porque te da ese extra, igual que las bambas. Pero las bambas no tienen más impacto en tu carrera de los 100 metros que tu musculatura, tu técnica, tu forma de correr, tu entrenamiento, tu alimentación, tu descanso. No. Aportan un cachito muy chiquito, pero que se convierte en fundamental cuando tengo al lado un tío que se cuida igual que yo, que entrena igual que yo, que está igual de dotado físicamente que yo, que tiene la misma técnica que yo. Claro, entonces sí. Entonces las bambas se convierten en un factor decisivo que no explican no es que las bambas son el 80% de la carrera. No, son un cachito muy pequeño. Pero en este entorno de igualdad, ese cachito pequeño es suficiente para que yo gane. Entonces aquí se equivoca Gundogan. Espero que si Gundogan ve este vídeo lo entienda, que no se flipe y sobre todo que no lo diga como pegándole un palo a Xavi. Porque repito, Xavi no es responsable del 70%, 80% del fracaso de esta temporada. Xavi en el mejor de los casos es un 15% responsable de lo que ha pasado este año. El resto son los jugadores. Y ya está. Que por lo que sea, o no han casado con la idea, o no se han esforzado, pero al final los jugadores son los que juegan y son los que tienen que salvar los partidos, no el entrenador. El entrenador les puede dar ciertas herramientas, como digo, ese extra, pero el entrenador no puede hacer según qué cosa, no puede hacer magia. Porque no está en el campo, no tiene un mando de PlayStation en sus manos para ir controlando a los jugadores. Señores, decidme qué pensáis de estas declaraciones de Gundogan y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.